contar tu historia no es fácil. Surgen dudas como, ¿me van a creer? ¿Estaré exagerando? Esto de ley me pasa solo a mí. Hay momentos en que tu historia pide micrófono y eso que se cuenta bajito, aquí suena fuerte. En este espacio te creemos y juntas analizamos eso que nadie nos avisó, pero que muchas hemos vivido. Empieza. Spoiler, nadie me avisó. Junto a Mae Baez. Producción, Natu Páez. Hay cosas que nadie nos explica, no porque no importen, sino porque incomodan. Nadie nos avisó que el deseo también puede cambiar, que el cuerpo guarda memoria, que convertirse en madre también transforma la relación con el placer. Esto es de Spoiler, nadie me avisó. Yo soy Mae Baez y este es un espacio donde lo que se cuenta bajito, aquí suena fuerte. Nos están escuchando desde la 940M de Radio Casa de la Cultura. No se olviden de nuestro reprise del día sábado en la 100.9 de la Casa de las Culturas de FM. También pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Spoiler, nadie me avisó. Este es nuestro segundo capítulo. Estamos bastante emocionadas de haber llegado hasta acá también nosotras. Y hoy vamos a hablar de algo que atraviesa cuerpos, maternidades y silencios. ¿Por qué nadie nos avisó que el deseo también se aprende? En Spoiler siempre partimos de historias reales, historias que podrían ser tuyas, mías, de una amiga o de alguien que nunca tuvo permiso para hablar. Hoy no tenemos una historia anónima, hoy partimos de la historia de nuestra invitada, una historia que no solo explica un camino profesional, sino que nombra algo que muchas mujeres han vivido y pocas se han permitido decir en voz alta. Hoy nos comunicamos con nuestra invitada desde España, desde la virtualidad. Ella es Caro Yaguno, es una sex coach, terapeuta de sexualidad consciente y comunicadora social. Gracias, Carito, por estar aquí y gracias por compartir tu historia con nosotras. Bienvenida. Para mí es un placer y un honor que me hayan invitado, así que muchas gracias también. Gracias, Carito. Sí, me parece súper chévere que a pesar de la distancia podamos escucharte y que nos puedas contar tu historia también. En ese espacio escuchamos las historias desde una voz propia. Es lo que siempre estamos como intentando buscando. Y justamente es lo que queremos ahorita, escuchar tu historia desde ti, desde tu experiencia, desde cómo la viviste. Así que te dejo la palabra para que nos cuentes ahí, Carito. Gracias, muchas gracias por la apertura y también por la apertura en la temática que tiene que ver con estos temas de intimidad y de sexualidad, que son como ahora mi misión y vocación en el mundo. Esto que escribí, ¿esto es lo que quieres que lea o puedo hacerlo desde mi propio... Como tú te sientas más cómoda. Si quieres lo puedes leer, pero si quieres igual ir incluyendo cosas, tal vez hay cosas que te vienen a la cabeza, no hay ningún problema. Más bien que sea algo con lo que te sientas cómoda, creo que sobre todo por ahí. Yo creo que va a ser más natural si se los cuento así como amigas, amiguis. Por favor, hazlo porque este espacio es para eso, es para ser amiguis y para chismear de alguna forma un poco también y bueno, y crear desde ese espacio un pensamiento más crítico también, que no quede solo una chisma, digamos. Sí, justo ayer en realidad desde que me pidieron esta entrevista para la cual yo me siento, como te dije, muy honrada de que me hayan invitado, estaba yo pensando en mi historia y siempre que me preguntan así, ¿cómo empezaste? No sé qué, me pongo a decir como que, es que estudié tal cosa en tal lugar y luego estudié tal, pero me tuve que volver como a la sensación de, a ver, ¿en serio cuándo empezó esta intención de hacer de la sexualidad algo más importante? Y así fue como lo relacioné con la maternidad. Y entonces creo que para iniciar la historia no voy a iniciar desde que nací, aunque podría, porque nuestra sexualidad atraviesa nuestra vida de tantas formas. Correcto.
todo lo que ahora somos en nuestra vida, no solamente sexual, sino cómo nos relacionamos con el mundo, viene justamente de cómo nuestra sexualidad se va formando desde que nacemos. O sea, que nos llamen a nosotras niñas y a las personas que tienen pene niños, ya define algo de cómo nosotros vamos a crecer. Entonces, sí podría, claro, hablar desde que nací me empezaron, pero no lo voy a hacer, voy a tratar de hacer esto desde el punto en el que yo creo que cambió para mí mi relación con la sexualidad. Perfecto. Y creo que fue cuando yo tuve a mi segunda hija. Pero el contexto es que yo tuve una segunda hija solo como por amigarme con una parte de mi maternidad que no estaba amigada, con la que yo me sentía muy mal. Porque mi primer hijo, yo tengo un hijo y una hija, y el mayor, mi hijo, fue un parto muy medicalizado. Fue un parto en el que yo tuve que ir a un hospital, fue un hospital privado y todo lo que tú, que ni siquiera que ahorras o que compras el seguro para poder tener el bebé de una forma, digamos que más cuidada. Y luego cuando ya llegas a ese punto te das cuenta de que eres como una enferma dentro del hospital a la que tienen que quitarle algo, a la que tienen que sacarle algo. Entonces te tratan de esa manera, no de la forma más natural que luego aprendí a ver a la maternidad. O sea, como yo me acuerdo que cuando yo empecé a aprender sobre maternidad, una partera me dijo algo muy obvio, pero que escucharlo a otra persona, tú dices, es cierto, ¿no? Como esto es así. Y ella decía, hay miles de mujeres dando a luz en la selva, agarradas de un árbol. Y nosotras estamos aquí medicalizando el parto todo el tiempo. O sea, claro que son dos extremos, pero podemos naturalizarlo más, ¿no? Y medicalizarlo menos. Entonces creo que ahí fue que para mí cambió, que yo tuve un parto muy difícil, también una recuperación muy difícil con mi primer hijo. Fue una cesárea que luego nos dimos cuenta que no había necesidad de hacerla, una cesárea innecesaria, como le dicen. Y luego yo tenía como este miedo de que no quería más hijos, de que ahí nomás, porque qué difícil fue y me dolió tanto y me recuperé tan lento. Y mi cuerpito, como ven, no sé si pueden ver, pero yo soy muy delgada y la gente siempre estaba pensando así como que, no lo vas a lograr. Desde que soy chiquita, así como que, y con ese cuerpito. Yo creo que esta crítica de los cuerpos sí nos atraviesa sexualmente, tanto para las que somos delgadas como para las que son más rellenitas, como para las que son altas, como para las que son chiquitas. O sea, atraviesa nuestra sexualidad, cómo yo me veo a mí misma, cómo me veo a mí mismo. Tanto personas con pene como personas con vulva pueden tener esta percepción de lo que los demás dicen. Es súper potente esto, cómo nos cambia nuestra vida en general, cómo hace que nosotros nos autopercibamos. Entonces, esa autopercepción de yo no lo voy a lograr, entonces que hagan los médicos lo que quieran, hizo justamente que tuviera esta experiencia tan complicada, que la cambié justamente cuando intenté tener una segunda bebé. Esa fue mi razón para decir, ok, voy a apuntarme al segundo hijo. Entonces, claro, esa experiencia fue una experiencia muy empoderada. Yo empecé a informarme muchísimo. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con las caderas cuando vas a dar a luz? Porque yo quería dar a luz por mí misma. Entonces quería tener la experiencia contraria. Así como ya no quiero que me toquen, que me hagan nada, y quiero hacer esto por mí, porque seguro que puedo. Y este autoconvencimiento me llevó a esa idea. Yo lo voy a lograr. Tanto fue así que yo me empeciné, o sea, como que me empeciné tanto que lo peor que puede pasar a un médico es a un ginecólogo, partero, o sea, alguien que está trabajando en el mundo de la medicina occidental, diciendo, esto es lo que se tiene que hacer con las embarazadas. Lo peor que le puede pasar a un médico es que una mamá se informe. Porque esa mamá te va a preguntar y te va a criticar y te va a decir, esto yo ya sabía. Entonces ese pobre médico no sabe dónde meterse. Como esta señora que cree que sabe más que yo, que estudié 8 años. Entonces yo era esa mamá, la difícil. Pero también muy orgullosa de eso, o sea, de que yo, como que los médicos tenemos esta idea de que el médico lo sabe todo y nosotros no lo sabemos nada. Y eso hace que nos sintamos justo a su decisión. O sea, nosotros estamos a lo que esta persona... Merced, así como a lo que ellos decidan, ellos quieran. Exactamente, y nosotras tenemos que hacer caso. Y eso no solo pasa con las mamás, pasa también en general en la vida. O sea, vas al ginecólogo y te dice, esta infección está, y usted se la maneja así, 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 y no haga esto, y quizás seamos tan distintas
tan diversas, somos tan específicas, que quizás requerimos algo que no sea tan general, ¿no? Necesitamos nuestra especificidad para cuidar nuestro propio cuerpo. Así fue que yo empecé a aprender sobre parto. Luego de que di a luz de una manera natural y poderosa, yo me sentí literal una chica superpoderosa, me sentí así, como sentía que yo tenía superpoderes, pero dije, ¿cómo es que hay cientos de millones de años mujeres pariendo y no hemos controlado al mundo? O sea, yo me sentía como un rush de adrenalina, de yo tengo superpoderes, o sea, mi cuerpo es una máquina de hacer gente. ¿Cómo es que yo no controlo al mundo? Yo luego pensaba como, este cuerpo es una máquina de hacer comida. O sea, ¿qué hacen los hombres siendo presidentes? O sea, eso para mí se volvió revelador. Oye, ese es un gran tema, lo voy a anotar para un próximo programa. ¿Qué hacen los hombres siendo presidentes? Me encanta. ¿Qué hacen? Siendo nosotros teniendo tanto poder humano, o sea, como un superpoder de hacer esto, como yo pensaba todo lo que mi cuerpo estaba haciendo durante 10 meses, que no son 9 por si acaso, para tener este ser humano y pensaba como que, para que yo pueda lograr esta hija y el hijo que ya había tenido inconscientemente, yo tenía que haber menstruado a los 13 y que eso salga bien durante todos estos años que tuve a mi hija a los 31. Entonces como que, ¿qué hago? Como que todo lo que tuvo que pasar en el cuerpo de una mujer para que esto sea posible. Entonces decía, wow, o sea, de verdad, el menstruar es un superpoder. La ciclicidad es un superpoder, que yo lo sepa, las hormonas que atraviesan mi cuerpo, la lactancia, el parto, como que yo me sentía que nadie me podía venir a mí a decir así se hacen hijos cuando yo ya había hecho, o sea, como yo sentía, wow, o sea, soy superpoderosa. Y yo decía como, eso se quedó en mí, algo que fue totalmente contrario a la sensación de descontrol de mi cuerpo, de absolutamente desconexión que tuve con la cesárea. O sea, en la cesárea yo me sentía un cero a la izquierda. O sea, yo no voy a poder ser mamá, mi cuerpo no lo logró, no puedo dar de lactar, nadie me había enseñado. Cuando yo empecé a dar de lactar a mi hijo, mi mamá me dijo, mi amor, así duele y tienes tanta leche que le das. Entonces yo no lo podía creer, sentía como que no puede ser que esto sea tan doloroso cuando tiene que ser tan natural. Y no, la lactancia no tiene que ser dolorosa. Hago paréntesis para decir eso. Entonces, claro, esa información sobre los superpoderes, dije, ¿qué otros superpoderes tendremos? O sea, ¿qué más hay en los cuerpos? Y ahorita estoy hablando de los cuerpos femeninos, pero en los cuerpos en general, en nuestra naturaleza corporal, para que nosotros no hemos indagado lo suficiente como para tener esa posibilidad de darle al cuerpo lo que necesita. Fue así que empecé a estudiar ciclicidad. Ahí hice un diploma sobre ciclicidad femenina, hice algunos cursos, talleres sobre ciclicidad. Y en esa información, en ese camino, ligué muy rápido, esto tiene que ver con la sexualidad. O sea, fue como que, primero como que ya había tenido relaciones sexuales, ya había tenido un hijo, ya había tenido otra hija para poder decir luego, esto tiene que ver como volver al pasado, con todo lo que yo he vivido, años, teniendo mi menstruación. Y luego, ok, todo eso también es la sexualidad. Es como que yo hice un 360, un circulito, diciendo, esto se conecta. Y para mí, según yo estaba descubriendo el agua tibia, ¿no? O sea, para mí fue como, wow, o sea, las leyes de la física se pusieron en mi cerebro y ahora lo sé todo, soy una entendida. De verdad, sentía... Te llegó la iluminación, Me llegó la iluminación, o sea, y yo decía, ¿cómo es que nosotras no sabemos esto? Sentía yo que yo tenía una información que era oro y que era tan fácil como para todas nosotras tenerla y solamente como es como la forma de que ¿dónde la encuentro? Porque está ahí, porque existen en nuestro ser. Así me empecé a dar cuenta de muchas cosas y empezó mi interés, pero más como un interés sino una avidez de saber más y me entró una sensación de hambre por la información sobre la sexualidad. Y así empecé a estudiar. Empecé como con unos cursos, como para saber qué era lo que pasaba. Principalmente porque cuando yo tuve mi primer hijo, y eso lo dije, lo escribí en el texto que les mandé, yo perdí la libido. Yo tenía una libido que es como esto que dicen, como uno nunca sabe lo que pierde, lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, bueno, yo tenía una libido que para mí era una libido. No sabía si era mucha, si era poca. Simplemente era como que ni siquiera sabía que era la libido. Existía. Solamente yo tenía ganas.
tenía ganas de tener relaciones sexuales, tenía un novio, tenía una persona con la que había tenido relaciones sexuales y como que yo no sabía ni siquiera qué era eso. Okay. Cuando mi hijo nació, yo no sentía nada. Ahí abajo no había nada que yo quisiera compartir con nadie. No había, no había vacaciones. No había algo humectado como para yo decir, aquí estoy lista. Nada, o sea, yo sentía que estaba lanzando toda mi lubricación, mis líquidos se iban directo a este ser humano nuevo. No había nada para que yo me quedara para mi placer, nada. O sea, como mi cuerpo era este ser humanito. Que yo a veces digo esto cuando me entrevistan sobre maternidad y a veces después es funado, porque yo digo, yo de mi hijo no me enamoré al principio, o sea, como que dicen esto así como que, ay, ves a tu hijo y es el primer amor, que tú sabes que va a ser el amor. Yo vi a mi hijo y dije, hijo de madre, este es el que me sacó la recontra madre, o sea. Y luego cuando le di de lactar me está acabando, o sea, me está matando. Yo veía como él chupaba, veía la sangre en mis pezones, o sea, suena un poco fuerte y lo que estoy diciendo un poco gore, pero para mí fue así, o sea, yo lloraba, sudaba, leche y sangre, todos los fluidos en mí, de aquí a acá, y acá abajo, seco. Entonces yo sentía que esa libido se había ido y como que yo decía, ¿esta Caro quién es? Yo no conozco a esta mujer que no tiene ganas de tener relaciones con su esposo, esta mujer que no siente como que su cuerpo es suyo, que está haciendo como un trabajo monumental sin sentir que lo estaba haciendo, o sea, como que yo decía, estoy exhausta todo el tiempo, pero no estoy haciendo nada, y ahorita estoy usando unos grandes dedos de comillas, porque yo pensaba que no estaba haciendo nada, pero estaba haciendo sobrevivir a un ser humano, pero en ese tiempo yo no lo entendía. Entonces yo no quería que pase lo mismo con mi segunda hija. Entonces ahí fue así que yo me puse a averiguar sobre qué pasa con la libido cuando nosotras tenemos un bebé, qué pasa en el posparto, por qué el posparto nos hace sentir tan secas, que esa sería la palabra. Carito, dejémoslo ahí en stand-by para que la gente se quede ahí con la pica de saber cómo es que tú llegaste a ser lo que eres ahora. Nos tenemos que ir ahorita a un corte de promocionales de la CCE, pero ya regresamos, estamos en spoiler, nadie me avisó, ya volvemos. Bueno, regresamos, estamos acá de vuelta con spoiler, nadie me avisó. Nos escuchan desde la 940 AM en Radio Casa de la Cultura, todos los días viernes a las 4. No se pierdan nuestro reprise del día sábado en la 100.9 Cultura FM. También nos pueden encontrar en YouTube y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, por favor. Estamos como spoiler, nadie me avisó. Seguimos aquí con Carito, que nos estaba a punto de contar cómo es que ella llegó a ser una sex coach. Así que continúa Carito, porque me quedé con toda la duda ahí. Con gusto. Bueno, justo les decía que cuando tuve mi segunda hija empezaron estas dudas como a ser como mucho más potentes, y después de que eso hizo para mí un cambio, porque dije, claro, yo no quiero vivir lo que viví en el anterior posparto. En realidad tuve un posparto y una recuperación muy diferente. Entonces en eso pude darme cuenta que tenía como muchísimo más que aprender. Así fue que poco a poco empecé como a tener más información sobre la sexualidad, iba a talleres, iba a cursos, pero como un hobby, como que esto me interesa, me llama la atención. Siempre me había interesado el tema de la sexualidad, pero no de una forma como tan biológica, sino como mucho más inconsciente, como decía, sin tanta idea sobre qué es el placer, de dónde viene, sino como qué pasa, un poco de morbo, como cuando piensas en una película pornográfica, por ejemplo, así como que quiero saber, porque quiero ver, como con morbo. Pero mientras más empezaba a tener más información, más ganas me daba ganas de saber el por qué. O sea, como, ¿y por qué viene esto? ¿Y de dónde viene? ¿Y qué órgano lo provoca? Entonces ahí dije, me encantaría estudiar esto de verdad. Pero yo ya había estado estudiando, yo estudié toda mi vida, estudié comunicación, estudié marketing digital. En eso trabajaba 10 años, un poco más de 10 años. Desde que tenía 18 trabajé en eso y seguí trabajando y estudiando. Entonces le dije a mi terapeuta, así como muy desesperada, quiero hacer esto, pero no sé, voy a quitar mi tiempo y como invertir en otra carrera. Y ella me dijo como, saber de sexualidad es una herramienta para la vida. Entonces me quedé como, es verdad, y empecé a estudiar.
Entonces hice primero unos estudios sobre psicología, unos diplomados sobre psicología, y luego hice un máster en España, o sea, donde estoy ahora. Me vine a hacer un máster, hice ese máster y volví a Ecuador. Y ahí, cuando volví, me dije, wow, aquí hay tanta información que a mí me gustaría compartir. Entonces se me dio la idea de hacer charlas, como conversatorios, charlas, así como en espacios en los que la gente pueda abrir la idea de que conversemos sobre sexualidad de manera más abierta, sin juzgarnos, sin sentirnos culpables. ¿Y cómo te fue con eso? Eso abrió un campo interesantísimo. Lo lograste. La verdad es que Ecuador, en general creo que Latinoamérica, tenemos como en una balanza el tema de la sexualidad, que también es estructural, también tiene que ver con el tema de la religión, del capitalismo, del patriarcado, perdónenme, pero el feminismo aquí me sale y es verdad, o sea, es un acto político informar de sexualidad, es súper importante que estemos claros de eso. El asunto es que yo ahí empecé y la gente sentía yo que tenían la misma hambre de conocimiento sobre sexualidad que yo. Con morbo o sin morbo. A mí la verdad eso no me importaba, yo nunca lo juzgué. O sea, si lo que quieren es venir a saber del tema por el morbo de, ay, alguien va a hablar de sexualidad, no importa, igual vas a salir aprendiendo. Igual algo va a quedarte en ti de saber que si le haces eso a tu pareja de esa manera, no va a funcionar bien, que esa persona quizás va a sentir, ay, esto no, o si lo haces de esta otra manera, va a hacer algo mejor. O poder decir, ok, no soy el único o la única loca, zafada, pervertida a la que le gustan estas cosas. A mí la única pervertida. Pena. Yo decía, si ustedes quieren venir por la idea de que somos unos pervertidos, bueno, pero aquí vamos a informarnos. O sea, yo quería como... Claro. Pervertidos pero informados, Carito. Pervertidos pero informados. Pervertidos pero sabiendo de qué. Me sentía con esa sensación de, claro, yo quiero dar esta información más abiertamente. Luego, como yo tuve un doble máster de sexualidad de pareja, luego hice el de coaching, hice coaching mayéutico, y eso me ayudó mucho como a abrir este espacio para que la gente pueda tener esta conexión conmigo uno a uno, de venir así con sus temas de quiero hablar de sexualidad, esto que no puedo hablar ni con mi mejor amigo, ni con mi mejor amiga, o que llevo 20 años con mi pareja y no le puedo decir que no siento esto, o que quiero más placer, o que me gustaría intentar lo otro. Esas cosas a mí sí me hicieron sentir como, wow, hay tanto que podemos evolucionar en la sexualidad, y es una forma muy amorosa hacerla desde uno mismo, una forma muy revolucionaria, soberana. Carito, o sea, todo lo que nos has contado me parece, bueno, para mí esto ha sido como todo un viaje de una vida que nos lo has resumido ahorita como o sea, siento que salimos de aquí y ahorita llegamos, pero a Europa literalmente, con todas las cosas que has vivido y has experimentado y cómo llegaste a donde estás ahorita, me parece, primero es un camino doloroso, vulnerable, pero también súper valiente que tú has atravesado para en este momento hablar como hablas, como te expresas. Y de verdad te agradezco mucho porque de alguna forma también me siento reflejada con tu historia, y siento que muchas oyentes también se pueden reflejar, sobre todo con este tema de la maternidad, las que somos mamás, ¿no? De cómo dimos a luz a nuestros bebés, que aunque no parece que tiene que ver con el tema sexual, sí tiene mucho que ver. Tiene todo que ver. Tiene todo que ver, correcto. Y cómo de ahí partes a este tema, ¿no? Del líbido, por ejemplo, de cómo puede llegar a afectarte con tu pareja, a ti misma, a tu entorno. Me parece súper interesante, y es como que ahorita hemos abierto tantos temas de los que se podrían hablar. O sea, ahorita tengo como unos, no sé, 15 temas respecto a todo lo que nos has contado hoy, pero como bueno, este programa va un poco más hacia el tema de sexual, quisiera más enfocarme como preguntas hacia ese lado, pero... Claro. En otro programa vamos a hablar del resto de cosas, porque esta chisma no se puede quedar así, Carita, no se puede quedar así, hay mucha tela de donde cortar. A mí lo que me pareció como, y preguntarte, ¿no? También es ¿cómo cambia la experiencia vivencial de una mujer cuando entendemos este proceso del placer como un proceso, no como una meta?
Yo creo que el tema es que nosotros tenemos siempre en la mente que tenemos que llegar a algún lado. Exacto. Entonces como que tenemos un objetivo y ese objetivo allá voy a llegar y sea lo que sea que esté pasando en el proceso, no lo vemos con la apertura o con la presencia porque estamos allá en el final. Lo mismo Claro. pasa en el sexo, lo mismo pasa en la cama. Estoy allá en el orgasmo. Yo estoy pensando en el clímax. Yo tengo que llegar porque principalmente nosotras. Es más fácil para las personas con pene porque es como más o menos, no siempre, también como tengo esta apertura, más o menos siempre tienen la idea de cómo van a terminar, cómo van a llegar. Para nosotras es una cosa que tiene muchísimo más que ver con el construir, el empezar a darle como más fuerza poco a poco a lo que vamos a tener que llegar al final. Entonces creo que la misma pregunta que haces tiene la respuesta. Es el proceso en lo que deberíamos estar presentes. Como buscar cómo nosotros disfrutamos más el proceso que el final. Cómo las cosas que van haciendo que nosotros empecemos a sentir deseo, a que la excitación venga, cómo nuestro cuerpo responde a la estimulación, es mucho más importante que pensar en que va a haber un final. ¿El final va a estar ahí o no? Pero todo lo demás es importantísimo, es parte más importante de lo que genera el placer. Sí, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con eso. Y siento también que de alguna forma la sexualidad ahorita se está también, no quiero usar la palabra ensuciar, pero sí se está como llevando de la misma forma en que se lleva todo, ¿no? Como tienes que ser productivo, tienes que ser rápido, tienes que hacerlo bien, o sea, es como, no hay esta cosa de tomarte el tiempo de estar contigo. Que es justamente lo que tú mencionas, ¿no? Como rápido, trabajamos rápido. El tema de la eficiencia, que es muy de la producción, como tú dices, ese tema es como que voy a hacer de esto algo eficiente. Y claro, nadie puede decir que los rapiditos no son buenos. Yo estoy muy de acuerdo. No estamos en contra de los rapiditos. No tiene nada que ver con esto. Incluso en un rapidito puedes tener esa presencia de entender qué está pasando con mi cuerpo. Quizás yo quiero un rapidito por una razón, o sea, como ¿cuál es la razón que va detrás? Sin juzgarla. Quizás no tengo tiempo, quizás quiero sentir ese rush, o sea, sensación de que estoy así como que muy con adrenalina o con dopamina, serotonina, todas las inas, y sentir que las quiero ahorita para empezar el día, quiero ese golpe de energía, no necesariamente golpe, pero eso. Depende de los gustos, depende de los sí, gustos. depende. Me gusta la perversión de ese tipo, nadie te va a juzgar. Yo te quisiera preguntar, si tú ahorita empezaras de cero, ¿qué es lo que te autorrecomendarías que también nos pueda servir a otras chicas que no tenemos de este conocimiento, que no entendemos nada de ciclicidad femenina, lastimosamente? ¿Qué consejo nos darías como para empezar a alinearnos con el tema sexual, corporal, la presencia? Yo creo que para nosotros principalmente es saber qué pasa en nuestro cuerpo. O sea, este tema de la ciclicidad a mí me marcó porque fue como que yo creo que aprendí esto cuando tenía un poco antes de los 30, y yo ya había tenido mis periodos menstruales desde que tengo 13. Entonces, es años, décadas que nosotros estamos menstruando sin saber cómo funciona nuestro cuerpo por dentro para poderle dar lo que necesita cuando lo necesita. Yo, por ejemplo, hace 2 días, hoy estoy en mi segundo día de menstruación, hace 2 días estaba en un llanto, pero metida en el llanto, y yo podía decir, voy a dejar que este llanto esté, porque estoy terminando mi fase lútea. Entonces voy a estar llorando, no tengo nada de serotonina ahorita que me diga, vamos a estar felices. No, date chance, Caro, date chance de que quieres llorar. En 2 o 3 días vas a volver a tener tu pico de serotonina y vas a tener más energía, todo bien. Entonces, pero creo que no lo hacemos. No, menos no. O sea, lo que básicamente nos estás aconsejando es que nos conozcamos a nosotras mismas, no en sí como algo interno, emocional, sino más bien en algo más práctico que es lo físico. Ambas. Empezar a entender. Una cosa una cosa depende de la otra. Es como condición sine qua non lo uno con lo otro. Si es que yo terminé mi ciclo menstrual y empieza toda esta carga de hormonas, yo empiezo a tener energía, eso también me da energía para poder interactuar con la pareja o conmigo misma, para explorarme,
tocarme, me da ganas, tengo mucha más esta sensación de excitación con la ovulación, la fase folicular, y en la fase ovulatoria es donde más tengo esa sensación de, quiero explorar, quiero tener como, puedo hacer más cosas. Luego de eso yo sé, tengo menos energía, todo me molesta, tú, tus hijos, tu abuelo, todo el mundo me está molestando, dejen de hablarme. Entonces sé que necesito un poco más de retirarme, de que quizás no puedo estar tan social, quizás no tengo tantas cosas, tanta energía para hacer todas las cosas del día. Entonces esa información es, como te decía, condición sine qua non de cómo voy a estar emocionalmente. Eso es un encuentro propio que no se desliga la biología de la mente o de la espiritualidad o de lo que sea, lo que puedas tú creer que está dentro de ti como tu ánima. Entonces creo que es absolutamente necesario para podernos marcar muy bien nuestra sexualidad y en general nuestra vida. ¿Tú podrías como enmarcar como en una especie de resumen corto, en una frase, si tuviéramos como que educar a toda la humanidad con esta frase sobre sexualidad, ¿cuál sería? ¿Qué frase le pondrías tú a eso, no? Como para explicar, como si cualquier persona la escucha, diga, ok, entendí. Esto es lo que debo hacer con la sexualidad, la moraleja. Yo creo que la sexualidad es el encuentro de uno mismo, el encuentro de uno mismo con empatía y la curiosidad de encontrar al otro. Si es que yo me encuentro a mí mismo y puedo como hacer esta sensación de curiosidad y empatía conmigo mismo, sé lo que me gusta, sé lo que me hace a mí despertar el deseo, lo que me da placer, y luego hago lo mismo con la otra persona, con curiosidad y empatía, entro en su cuerpo, con consentimiento, con todas estas cosas lindas que hacen que la sexualidad sea segura. Entonces yo puedo decir, aquí va a haber una amalgama de placer entre los dos, porque es algo que yo ya sé decir como lo quiero y escucho a la otra persona que quizás sepa o no sepa decir, pero tengo suficiente curiosidad y empatía para eso, yo lo puedo incluso adivinar o ayudar a entender. Entonces yo siempre digo, la sexualidad tiene mucho que ver con la instrucción. Si yo doy buenas instrucciones y sé recibir instrucciones, voy a ser un buen amante. Me gusta y lo apruebo, Carito. Sí, aprobado por Chayanne, aprobado. Nuestro papi. Nuestro papá. Carito, ya para ir cerrando, creo que nos quedó muy corto el tiempo, que es un tema muy, muy grande. ¿Con qué quisieras cerrar? No quiero decirte con qué cierres, en realidad quiero saber con qué te gustaría cerrar esto. Yo creo que para mí es muy importante siempre decir que así tengas miedo, así tengas vergüenza. Miedo y vergüenza son dos emociones que nos hacen vibrar bien bajito. O sea, vibrar literalmente, físicamente, nuestra vibra interna vibra bien bajito cuando tenemos miedo y vergüenza. Y la sexualidad tiene esas dos. Genera miedo y vergüenza, nos hace sentir incómodos hablar y nos da mucho miedo decir esas cosas porque nos van a juzgar. Todo el mundo va a decir, ¿qué clase de pervertido eres? O ¿qué clase de frígida eres? Cualquiera de las dos. Y toda la amalgama de cosas que hay en la mitad, ¿no? O sea, todos los matices. Pero yo creo que cualquiera de esas dos, tú las puedes sobrellevar con ayuda. Siempre buscar las personas que pueden hacer de esta información algo más digerible, algo más amable, algo más humorístico incluso, cómodo de escuchar, como esta entrevista, por ejemplo. Si es que no puedes hacerlo con tu pareja, si es que no puedes hacerlo con un hermano, con tu mejor amigo, busca con quién hablarlo, busca dónde estar. Para eso está la terapia de sexualidad, para eso están las personas que hacemos este trabajo. Y yo sé que a veces dicen, tiene que ver con el privilegio, la terapia, y es cierto, estoy totalmente de acuerdo que nosotros podemos tener terapias porque tenemos el privilegio de poder pagarla. Pero hay muchísima información ahora, el mundo está tan globalizado, hay tanta IA, que usándola bien también podemos encontrar esa información. Entonces, abrirse a la idea de, esta es una época en la que hay mucha información sobre sexualidad, busquemos la correcta, y busquemos la correcta para hacerla con el consentimiento que implica que todos podamos tener placer de la misma forma sin que sea peligroso para nadie. Entonces, Carito,
quedamos pendientes, una cita para seguir conversando de los siguientes temas que quedaron pendientes aquí en este programa. Gracias por la apertura, gracias por abrirse a estos temas. Me encanta su valentía y su disposición para estos temas. Muchas gracias, Carito. A ti también, gracias por tu honestidad, por tu voz, por abrir este espacio tan seguro para hablar. Creo que hoy nos quedamos con esto, ¿no? Que el deseo no se exige, no se fuerza, no se debe, se escucha, se aprende, se respeta. Nuevamente, muchas gracias, Carito. Esto fue Spoiler, nadie me avisó, porque lo que se cuenta bajito, aquí se escucha fuerte. Mi nombre es Mae Báez y en la producción está Natu Páez. Nos escuchan desde la 940 AM todos los viernes a las 4 de la tarde. Tenemos nuestro reprise el día sábado en la 100.9 Cultura FM. También nos pueden encontrar en YouTube. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les vamos a dejar igual las redes de Carito dentro de nuestras publicaciones para que si alguien desea comunicarse con ella lo puedan hacer. Muchísimas gracias y nos vemos pronto la siguiente semana. Chao. Próxima. Parece chisme, pero ya es anécdota. Te esperamos la siguiente semana para contar contigo más historias y analizar el por qué nadie nos explicó algo que parece todas vivimos. Porque eso que se cuenta bajito, aquí suena fuerte. Te esperamos en la siguiente entrega de Spoiler, nadie me avisó, junto a Mae Báez. Producción Natu Páez.